Listo, muy buenos días. Mi nombre es Elina Toncel Churio, soy residente de segundo año del Departamento de Ginecobstetricia de la Universidad de Antioquia. Voy a hablarles acerca del tratamiento médico de miomatosis uterina con el acetato de ulipristal. Mi asesora para la reunión fue la doctora Liliana Gallego Vélez, docente del departamento, a quien de antemano pues, le doy gracias por su colaboración y su asesoría para la charla. Quisimos hablar de este tema, pues de un tiempo para acá se han tratado de buscar nuevas alternativas de manejo para aquellas pacientes que tienen miomatosis uterina sintomática y que por una u otra razón pues no son candidatas a un procedimiento intervencionista. Entonces empecemos hablando un poco acerca de las generalidades sobre el tema. Tenemos que por definición los miomas uterinos, que también se denominan leiomiomas o fibromas, son tumores monoclonales que van a estar compuestos por músculo liso uterino y también van a estar compuestos por grandes cantidades de matriz extracelular que contiene colágeno, fibronectina y proteoglicanos. Estos son los tumores benignos más comunes del útero y van a tener una prevalencia alta en los años reproductivos de la mujer. Este tipo de tumores ocurren entre el 50 al 60% de las mujeres, pueden causar morbilidad en 30% de los casos y esta morbilidad va a estar dada por sangrado uterino anormal, presión pélvica cuando estos miomas son muy grandes, lo que también puede contribuir a complicaciones obstétricas y en una pequeña proporción pudiera pues alterar las tasas de fertilidad. Entonces, en cuanto a la fisiopatología de estos tumores, pues para entender el porqué del tratamiento con el acetato ulipristal, tenemos que, como lo mencioné previamente, estos tumores van a estar compuestos por fibrillas de colágeno. Estas fibrillas van a estar alteradas, lo que va a resultar en una matriz extracelular distorsionada cuando se compara con el miometrio adyacente. Esta matriz extracelular alterada va a contribuir con el aumento de la rigidez del mioma cuando se compara pues, con el miometrio normal. Estos tumores son iniciados y se mantienen por estímulos durante la actividad ovárica o la vida o la edad reproductiva de la mujer. Y esto es dado por el influjo de los estrógenos y la progesterona que va a promover su crecimiento. Entonces, en esta gráfica nos muestran el papel del estrógeno y la progesterona en la patogenia de los miomas. Entonces, tenemos que las gonadotropinas, las adipocinas, los péptidos ováricos tienen cierta influencia sobre el crecimiento y el inicio de los miomas, pero el papel más importante sí se ha demostrado que lo cumplen el estrógeno y la progesterona. Entonces tenemos que las células madre uterinas son importantes para el desarrollo de los miomas y estas células forman células miometriales normales. Sin embargo, estas células expresan niveles muy bajos de receptores de estrógeno y receptores de progesterona. Entonces, ¿qué pasa o qué debe ocurrir para la formación y el crecimiento de esos miomas? Esas células deben hacer una mutación, van a formar células inmaduras del mioma y por influjo de los estrógenos y la progesterona se van a formar células maduras que van a liberar factores paracrinos y estos van a expresar abundantes receptores de estrógeno y progesterona, lo que va a contribuir con el crecimiento del mioma. Estas células proliferan y se depositan en la matriz extracelular que, como lo mencioné previamente, pues va a estar alterada en esta patología. Entonces tenemos que para determinar el tratamiento que vamos a usar con estas pacientes se deben tener en cuenta múltiples factores y tratar de individualizar el caso de cada paciente.
Entonces es importante plantear o diseñar un plan de tratamiento considerando la edad de la paciente, si se encuentra o no en una edad reproductiva o si se encuentra muy cerca a la menopausia. Así, también se deben tener en cuenta los deseos de la paciente, especialmente tener en cuenta el deseo obstétrico o también tener en cuenta esas pacientes que por una u otra razón desean preservar el útero. ¿Qué otras cosas son importantes? Tener en cuenta las comorbilidades o el estado clínico de la paciente, la sintomatología que se presenta por estos miomas y también tener en cuenta las características del útero, la localización de los miomas, que ya vamos a hablar un poco acerca de la clasificación más utilizada, y también tener en cuenta el tamaño de los miomas. Entonces, con todo esto debemos elegir pues el tratamiento más eficiente teniendo en cuenta los deseos de cada paciente. Entonces, con respecto a la localización de los miomas, nos vamos a basar en la clasificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Ellos proponen una clasificación que va de 0 a 8. Los miomas, perdón, tipo 0, 1 y 2 son miomas submucosos. El tipo 0 es un mioma submucoso, un mioma pedunculado que es intracavitario. El tipo 1 y el tipo 2 son miomas intramurales, pero el tipo 1 tiene menos del 50% intramural y el tipo 2 tiene más del 50% intramural. El mioma tipo 3 es un mioma que es intramural, pero alcanza a tener contacto con la cavidad. El tipo 4 es 100% intramural. El tipo 5, el tipo 6 y el tipo 7 son miomas subserosos. El tipo 5 tiene más del 50% intramural, el tipo 6 tiene menos del 50% intramural y el tipo 7 es un mioma subseroso pedunculado. Pueden presentarse combinaciones como el tipo 2-5, que es aquel mioma que hace contacto tanto con el endometrio como con la serosa. Y el mioma tipo 8, que sería un mioma con una localización diferente al cuerpo uterino, ya sea localizado en el cervix o intraligamental. Entonces, es importante hablar acerca de la infertilidad. Es uno de los factores que vamos a tener en cuenta en esta charla. En una revisión publicada en el 2017, se evaluaron los efectos de los miomas en la infertilidad y describen que los miomas están presentes hasta en el 27% de las pacientes que buscan asistencia reproductiva. Y como única causa de infertilidad, el porcentaje puede ser muy bajo. Se dice que del 1 al 3% de las pacientes infértiles. Los miomas que se localizan, como lo observamos dentro de la cavidad, que son los miomas tipo 0, 1 y 2, van a estar directamente implicados pues, con la disminución de la implantación y las tasas de embarazo por las alteraciones que presentan pues, dentro de la cavidad endometrial. Los miomas intramurales van a estar implicados en la infertilidad siempre y cuando tengan un tamaño por encima de 3 centímetros. Y los subserosos se ha descrito que no causan un impacto directo sobre la fertilidad. Entonces, se han descrito varios mecanismos por los cuales los miomas pueden afectar la fertilidad. Tenemos la localización y la distorsión de la cavidad uterina, tenemos la receptividad endometrial y tenemos el efecto sobre la función sexual. Entonces, con respecto a la localización y la distorsión de la cavidad uterina, tenemos que esto se va a dar debido al tamaño o a la localización pues, de los miomas, lo que pudiera bloquear como la trompa o el cervix y causar cambios a nivel de la cavidad endometrial, lo que puede perjudicar como ya sea la movilidad del óvulo o del espermatozoide y también pues la implantación. Además, se dice que por el tamaño de los miomas se puede disminuir el flujo sanguíneo, lo que también empeora las tasas de implantación. En cuanto a la receptividad endometrial, entonces lo que tenemos es que es
la que nos va a permitir la implantación del embrión y en las pacientes que presentan miomas se tiende a acumular macrófagos y a desencadenar como una reacción inflamatoria en el endometrio, lo que va a disminuir esa receptividad endometrial. Y con respecto a la función sexual, entonces tenemos que estas pacientes tienen mayores tasas de dolor pélvico, dispareunia, además presentan también disminución de la libido o disfunciones relacionadas con el efecto masa cuando los miomas son muy grandes. Entonces esto contribuye de una u otra forma a que haya una disminución pues, en las relaciones sexuales y con esto pues haya menos oportunidades de que se dé una concepción natural. Entonces, ¿cuáles son las opciones de tratamiento que se conocen? Tenemos el tratamiento médico, tenemos el tratamiento, perdón, farmacológico o médico, el tratamiento quirúrgico y las alternativas no quirúrgicas. Dentro del tratamiento médico, entonces contamos con varias opciones y todo va a depender de la sintomatología de la paciente. Dentro de ellos, entonces, tenemos los anticonceptivos orales, los progestágenos orales, los dispositivos intrauterinos. Además, también tenemos los AINES y el ácido tranexámico. Recordar un poco que pues, los AINES no se le van a poder indicar a todas las pacientes. Y si tenemos en cuenta la etiología de los miomas, entonces las opciones pueden ser ya sea los análogos de la GnRH o los moduladores selectivos de receptor de progesterona. Dentro de las opciones quirúrgicas tenemos entonces la histerectomía y la miomectomía, y pues el abordaje va a depender de la localización del mioma, del tamaño y del número de miomas. Además, pues se debe tener en cuenta al plantear una opción como la histerectomía, el interés obstétrico de la paciente. Dentro de las alternativas no quirúrgicas, entonces tenemos la embolización de las arterias uterinas y otras alternativas como la ablación por radiofrecuencia y la cirugía de ultrasonido focalizada guiada por resonancia, que pues no está disponible aquí en Colombia. Entonces estas serían varias de las imágenes de los procedimientos que mencioné previamente. Recordar que la embolización de las arterias uterinas no se recomienda para las mujeres que tienen la intención de un embarazo futuro, ya que podría alterar la tasa o aumentar esa tasa de aborto espontáneo que pudiera ser hasta entre un 60 a un 70%. Entonces, para hablar un poco más acerca del tratamiento médico, entonces esta tabla nos muestra una comparación de las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. Tenemos dentro de las ventajas que los anticonceptivos orales, las progestinas y el acetato de ulipristal se pueden administrar por vía oral, a diferencia pues, del dispositivo intrauterino que va a requerir pues, la colocación por un personal capacitado y los análogos se van a administrar por vía intramuscular. Las ventajas del dispositivo intrauterino es que su efecto va a ser prolongado y que podría ofrecer concomitantemente un efecto anticonceptivo. Con respecto a la administración de los análogos, entonces tenemos que es una administración que se hace mensual, como lo dije, por vía intramuscular, y pues uno de sus ventajas o efectos es esa disminución del volumen de los miomas. Las otras ventajas del ulipristal, entonces tenemos que también se logra una disminución del tamaño y el volumen de los miomas y también causa un impacto o logra tener un control del sangrado. En cuanto a las desventajas, entonces tenemos que ni los anticonceptivos orales ni las progestinas van a reducir el tamaño de los miomas. El dispositivo intrauterino va a tener riesgo de expulsión en aquellas pacientes que presenten una cavidad uterina deformada. Y la principal desventaja de los análogos es que el tratamiento solo se puede ofrecer
de forma temporal, es decir, que incluso máximo hasta 6 meses debido a sus efectos secundarios. Y con respecto pues, al ulipristal, que se pueden presentar cambios endometriales, que es lo que se ha descrito, y hablaremos un poco de ello más adelante. Entonces, con respecto a los moduladores selectivos del receptor de progesterona en general, tenemos que son ligandos del receptor de progesterona con una actividad agonista y antagonista variable, y por esto se han propuesto como tratamiento debido a su efecto antiproliferativo, proapoptótico y antifibróticos en la célula del mioma. Entonces, se han investigado 3 tipos: la mifepristona, que es un antagonista con poca o ninguna actividad agonista; el acetato de ulipristal, que es un antagonista, pero puro sin actividad agonista; y tenemos el azoprisnil y el acetato de telapristonio, que tienen actividad antagonista y agonista específica en los tejidos. En este esquema, entonces, se hace como un resumen de los diferentes mecanismos de acción de los moduladores selectivos de receptores de progesterona en los miomas. Entonces, tenemos que el acetato de ulipristal y el azoprisnil regulan la expresión de factores de crecimiento angiogénicos y sus receptores en las células del mioma, lo que va a resultar en la supresión de la neovascularización y la proliferación celular. Asimismo, el ulipristal y el azoprisnil van a inducir la apoptosis por diferentes mecanismos. La mifepristona y el azoprisnil van a estar asociados con una disminución en el flujo sanguíneo de la arteria uterina. El ulipristal, el azoprisnil y la CP8947, que es otro tipo de modulador, van a activar la apoptosis mitocondrial y tumoral, y también pueden disminuir la síntesis de colágeno en las células del mioma. La mifepristona como tal, entonces, eleva los receptores de estrógeno, de progesterona y los receptores de andrógenos. Y esto causa un efecto antiproliferativo en el endometrio. Por último, tenemos entonces que el ulipristal y la mifepristona inhiben la ovulación. Entonces, varias investigaciones han proporcionado evidencia de que la progesterona y el receptor de progesterona pueden desempeñar un papel importante en la mejoría de esa actividad proliferativa en el mioma, y pues este es el enfoque que va a respaldar el papel terapéutico de estos moduladores selectivos. Entonces tenemos que estos pueden causar un bloqueo en la acción de la progesterona en el endometrio y la inhibición de la ovulación, lo que va a dar como resultado la presencia de estrógenos sin oposición, y con esto se van a dar cambios endometriales asociados a la progesterona, que hasta el momento no se han demostrado que estén asociados con malignidad. Pero entonces, ¿por qué escoger el ulipristal en este grupo de los moduladores? Entonces, si lo comparamos con la mifepristona, esta es desfavorable para el tratamiento porque se une al receptor de glucocorticoides, y si se administran dosis altas puede producir un efecto antiglucocorticoide. Y cuando se compara con el azoprisnil, el acetato ulipristal ha demostrado ser más eficaz al momento de evaluar la reducción del volumen de los miomas. Entonces, el acetato de ulipristal es un esteroide sintético que se desarrolló a partir de la 19-norprogesterona. Es un antagonista activo puro de los receptores de progesterona y un antagonista competitivo del receptor de glucocorticoides. Como lo mencioné previamente, los miomas se van a caracterizar por esa anormalidad en la matriz extracelular, y el tratamiento con el acetato ulipristal puede promover la remodelación de esa matriz extracelular y reduce, como lo mencionamos también, el acúmulo del colágeno en las células del mioma. El acetato ulipristal tiene un metabolismo hepático y se elimina principalmente por las heces. Entonces, este esquema nos permite comparar el mecanismo de acción de los análogos
versus los moduladores selectivos de los receptores de progesterona. Entonces tenemos que los análogos van a tener una acción directa en la hipófisis, produciendo un estado hipogonadotrófico, lo que provoca pues, reducción en los niveles de estradiol y de progesterona. Mientras que los moduladores selectivos de la progesterona van a tener un impacto sobre los miomas, sobre el endometrio y sobre la hipófisis también. Entonces, como lo mencionamos cuando hablamos sobre el mecanismo de acción, entonces a nivel del mioma, esa proliferación celular induce apoptosis y reduce la matriz extracelular por el efecto de las metaloproteinasas de la matriz. A nivel del endometrio, entonces va a detener el sangrado uterino y provoca cambios endometriales. Y a nivel de la hipófisis, va a inducir amenorrea por inhibición de la ovulación. Entonces, se ha evidenciado que esa inhibición de la ovulación va a estar asociado con niveles de estradiol en un rango temprano de la fase folicular del ciclo. Y es por esto que al compararlo con los análogos, no va a presentar tantos efectos secundarios como los que sí observamos con los análogos. Entonces, este cuadro también nos compara como en varios aspectos el tratamiento con los moduladores selectivos versus los análogos de la hormona liberadora de gonadotropina. Entonces tenemos que ambos se pueden usar prequirúrgicamente para mejoría de los síntomas y disminución del tamaño de los miomas. Sin embargo, con los moduladores, el control del sangrado se presenta mucho más rápido, se dice que alrededor del 7º día de tratamiento, mientras que con los análogos es cerca del día 30 posterior al inicio del tratamiento. Y por ende, con los moduladores hay una mejoría más rápida de la anemia. Los moduladores pueden disminuir los niveles de estradiol, como ya los mencionamos, pero estos niveles se van a mantener en el rango folicular medio. Y esto causa, o el motivo, como lo explicamos, es que los efectos secundarios van a ser menores. Además, las pacientes que usen los análogos, en ciertas ocasiones, si los síntomas son muy graves, pueden requerir lo que se denomina terapia ad-back, que es decir, que se debe administrar estrógenos exógenos para tratar de contrarrestar esos efectos. Los análogos de la GnRH pues, fueron uno de los medicamentos que inicialmente se aprobaron por la FDA para el tratamiento médico a corto plazo de los miomas, pero debido a sus efectos secundarios, como lo mencionamos, la administración va a ser máximo por 6 meses, mientras que con los moduladores se podría usar de forma más prolongada, como lo veremos más adelante. Otro aspecto pues, importante a tener en cuenta es que con los moduladores la reducción del volumen de los miomas se mantiene hasta 6 meses posterior a la terminación del tratamiento, mientras que con los análogos ese crecimiento inicia una vez se finaliza el tratamiento. Además, con ambos la consistencia del mioma se va a volver un poco más blanda o gelatinosa, pero se ha demostrado que con los moduladores se conserva ese plano quirúrgico de clivaje, lo que permite que las cirugías como la miomectomía sea un procedimiento más fácil y no se presente un sangrado abundante. Cuanto a los efectos secundarios, tenemos que con los análogos se disminuye la densidad mineral ósea con su uso a largo plazo. Las pacientes también pueden presentar síntomas menopáusicos, resequedad vaginal, sangrado irregular, cefalea, depresión, mientras que los efectos secundarios descritos con los moduladores son más que todo cefalea, sensibilidad mamaria y sofocos, y también pues lo que describimos, que pueden presentar los cambios a nivel del endometrio. Entonces vamos a tener dos tipos de pacientes, los que van a tener una buena respuesta al uso del ulipristal y los que por el contrario van a tener una respuesta pobre. ¿En qué momento se presenta una buena respuesta pues, al medicamento?
Entonces, como observamos en esta imagen, estas pacientes van a tener niveles bajos del inhibidor de la apoptosis, lo que va a causar que esa adhesión celular esté reducida y haya una actividad como aumentada de las metaloproteinasas de la matriz extracelular. Y esto va a resultar entonces en apoptosis, incremento de la apoptosis, las tasas de supervivencia más bajas en los miomas y una proliferación que va a ser menos extensa y la resorción de la matriz extracelular. A diferencia de cuando se presenta entonces una respuesta pobre, debido a que van a presentar niveles altos del inhibidor de la apoptosis, y esto va a prevenir la actividad apoptótica y va a asegurar la supervivencia de esas células. Además, la adhesión de las células va a estar aumentada, lo que va a promover la proliferación celular. Y los niveles de la metaloproteinasa de matriz extracelular van a estar disminuidos y como consecuencia no se va a poder reabsorber esa matriz extracelular que es rica en colágeno, como lo mencionamos previamente. Entonces, en el 2012, la Agencia Europea de Medicamentos aprobó el uso del acetato ulipristal para el tratamiento preoperatorio de los miomas uterinos a una dosis de 5 miligramos al día por un periodo de 3 meses, debido a los cambios que se presentaban con el tratamiento. Actualmente en Estados Unidos, el medicamento solo está aprobado para la anticoncepción de emergencia. Debemos recordar que la dosis que se utiliza para la anticoncepción de emergencia es de 30 miligramos. Y actualmente está aprobado en Europa y en Canadá para el uso preoperatorio y también para el uso a largo plazo en pacientes que no son candidatas a un manejo intervencionista. Entonces, como lo mencioné previamente, pues el acetato ulipristal se aprobó inicialmente para el uso a corto plazo, teniendo en cuenta dos ensayos clínicos aleatorizados, el PER-1 y el PER-2, que fueron publicados en febrero del 2012. Estos ensayos se realizaron en 6 países de Europa. El PER-1 fue un estudio donde se comparó el acetato ulipristal versus el placebo para el tratamiento de los miomas antes de la cirugía. Fue un ensayo aleatorizado de grupo paralelo y doble ciego. Se incluyeron 242 pacientes, 96 de estas recibieron 5 miligramos al día de acetato ulipristal, 98 pacientes recibieron 10 miligramos y 48 pacientes recibieron placebo. Se evidenció que con el uso del acetato ulipristal hay una disminución del sangrado menstrual y hay disminución del volumen del mioma, que puede ser del 35% después de 3 meses de tratamiento, y se observó un efecto sostenido hasta 6 meses después de finalizado el tratamiento. Y el PER-2, que fue un ensayo doble ciego de no inferioridad, que incluyó 303 pacientes. Se asignaron aleatoriamente a dosis de 5 y de 10 miligramos de acetato ulipristal versus un agonista, de la GnRH, que en este caso fue el leuprolide, y con una dosis de 3.75 miligramos intramuscular durante un periodo de 3 meses. Entonces, tenemos que lo que se evidenció era que se necesitaba una mediana de tiempo necesario para el control del sangrado y que fue más corta en esas pacientes que usaron el acetato ulipristal en las diferentes dosis. Mientras que en el grupo de los agonistas, como lo mencioné también previamente, fue alrededor del día 30 después de haber iniciado el tratamiento. Se evidenció también un efecto en la reducción del mioma hasta 6 meses después de finalizado el tratamiento, y el acetato ulipristal se evidenció que presentaba un mejor perfil de seguridad con respecto, pues, a los efectos secundarios.
Entonces, estos son algunos de los resultados del PER-1. En la gráfica A observamos el tiempo para controlar el sangrado y en la gráfica B observamos el tiempo de persistencia de la amenorrea. Entonces, en el eje de las X observamos o se muestran los días de tratamiento y en el eje de las Y la proporción de los pacientes. Y el día cero pues representa el primer día del tratamiento. Entonces, en la gráfica A observamos que la mayoría de las pacientes que recibieron cualquiera de las dosis de acetato-ulipristal presentó un control del sangrado entre el quinto y el séptimo día, mientras que se presentaron pocos cambios en esas pacientes que recibieron placebo. Y en la gráfica B observamos que la mayoría de las pacientes en los grupos de acetato-ulipristal presentaron ese efecto prolongado de amenorrea que también inició tempranamente, a diferencia de esas pacientes que recibieron placebo. Y estos serían algunos de los resultados del PER-2 cuando se comparó con el acetato de leuprolide. En la gráfica A también observamos el tiempo para el control del sangrado y en la gráfica B el tiempo de persistencia de la amenorrea. En la gráfica A observamos que la mayoría de las pacientes se logró un control del sangrado, también como lo mencionamos, entre el quinto y el séptimo día, mientras que con el acetato de leuprolide observamos que la mayoría de las pacientes lograron ese control del sangrado alrededor del día 30. Y en la gráfica B observamos que la amenorrea se indujo también más rápidamente en las pacientes, en este caso, que recibieron 10 miligramos de acetato-ulipristal, seguido por las pacientes que recibieron 5 miligramos de acetato-ulipristal, a diferencia de aquellas que recibieron acetato de leuprolide. En este estudio lo que se estaba evaluando era que el acetato-ulipristal no era inferior al acetato de leuprolide. Con respecto al uso a largo plazo, también se tuvieron en cuenta dos ensayos clínicos aleatorizados, el PER-3 y el PER-4. El PER-3 se publicó en junio del 2014. En estos estudios se investigaron hasta 4 ciclos intermitentes. Cada ciclo corresponde a 3 meses de tratamiento de acetato-ulipristal y se incluye un periodo de descanso entre los ciclos que corresponde aproximadamente a 2 meses. Entonces, en el PER-3 se evaluó el tratamiento a largo plazo de los miomas con acetato-ulipristal. Se incluyeron 209 pacientes, se les administró acetato-ulipristal 10 miligramos, seguido por acetato de norestisterona 10 miligramos al día o placebo. Y se evidenció que aproximadamente el 80% de las pacientes presentaban amenorrea y el efecto se obtuvo desde el primer ciclo. Recordemos entonces que cada ciclo corresponde a 3 meses de tratamiento. Y además, posterior a la administración de 4 ciclos, el volumen de los 3 miomas más grandes presentó una reducción hasta en el 72% de las pacientes. Perdón, hasta en el 72% del volumen como tal del mioma. Y el PER-4, que se dividió en parte 1 y parte 2, la primera parte fue publicada en febrero del 2015 y evaluó la eficacia y la seguridad del uso repetido del acetato-ulipristal en los miomas uterinos, y la segunda parte fue publicada en enero del 2016 y también se evaluaron los resultados a largo plazo de miomas uterinos con el acetato-ulipristal. Se incluyeron 451 pacientes y fue un estudio multicéntrico. Se evidenció que el control del sangrado se logró después de una mediana de 4 a 6 días. Las pacientes presentaron disminución del dolor y disminución en la gravedad de los síntomas, además de mejoría en la calidad de vida. También se evaluaron los cambios endometriales a través del tiempo y se encontró que estos cambios eran benignos y que eran reversibles posterior a la interrupción del tratamiento. Entonces, estos fueron uno de los resultados del PER-3. En la gráfica A, entonces observamos el tiempo para controlar el sangrado y la persistencia de amenorrea. Y en la gráfica B observamos esa disminución porcentual del valor basal
del volumen de los miomas, teniendo en cuenta los 3 miomas más grandes. Entonces, con respecto a la gráfica A, observamos entonces que al final del primer curso, que serían esta grafiquita negra, casi el 80% de las pacientes estaban en amenorrea y esta proporción fue mucho más alta al finalizar los cursos subsiguientes, curso 2, curso 3 y curso 4. Y en la gráfica B, donde se evaluó el volumen de los miomas, observamos que el punto 0 hace referencia al volumen basal de los miomas y pues este sería como la disminución que presentaron con cada uno de los cursos de tratamiento. Entonces tenemos que al final del primer curso se alcanzó una reducción que en promedio iba alrededor de un 45% y el intervalo iba como desde un 25 a un 65%. Y para las mujeres que recibieron múltiples cursos de tratamiento, pues se continuó esa disminución de los miomas y se alcanzó una disminución hasta un 72%. Y algo importante, como lo mencionábamos, es que esa reducción del mioma se mantenía hasta 6 meses posterior a suspender el tratamiento. En esta imagen de la izquierda observamos o logramos observar de una mejor forma esa reducción del volumen de los miomas con el uso de varios ciclos de ulipristal a través del tiempo. Y los cuadros que observamos a la derecha son los resultados de un ensayo que se publicó en el 2017 y los autores mencionaban que la reducción media del volumen de los miomas para ellos fue un poquito más baja, del 30%, pero que se debía tener muy en cuenta y que era muy importante hacer esa diferencia entre el diámetro y el volumen de los miomas, pues el volumen como tal no va a ser una medida fija, sino que va a tener en cuenta las 3 dimensiones. Como observamos en esta imagen, una reducción del 10% en el diámetro o del 12% equivaldría a un 30% del volumen del mioma. Entonces, si nos basamos únicamente como en esa medida del diámetro, al observar disminuciones tan bajas, de pronto podríamos como desalentarnos o desanimarnos con respecto a las expectativas del tratamiento. Estos son algunos de los resultados del estudio del PER-4, en donde se evaluó entonces, uno de los resultados fueron el manejo del dolor, la gravedad de los síntomas y la calidad de vida de las pacientes. Entonces, en esta gráfica A observamos el efecto sobre el dolor y se usó una escala análoga visual. Entonces, se observó que con los diferentes cursos de tratamiento, finalizando pues el ciclo, independientemente de la dosis que se usara de ulipristal, se lograba un buen control del dolor con respecto al nivel basal. En la gráfica B observamos ese efecto en la gravedad de los síntomas. También se logró evidenciar que posterior a la finalización de los cursos de tratamiento se lograba disminuir la gravedad de los síntomas. Y en la gráfica C observamos el efecto sobre la calidad de vida. Se usaron varios cuestionarios para evaluar esto y también nos damos cuenta que a medida que se administraban varios ciclos de tratamiento, mejoraba esa calidad de vida. En esta tabla entonces podemos observar los beneficios y los efectos secundarios del tratamiento a largo plazo con 5 miligramos de acetato ulipristal para miomatosis grande que se asociaba con sangrado menstrual abundante. Entonces, estos datos fueron extraídos de ese PER-4 y se tuvieron en cuenta 228 pacientes premenopáusicas entre 18 y 50 años con síntomas moderados o severos y al menos deberían presentar un mioma que fuera mayor de 3 centímetros. Entonces, dentro de los beneficios encontramos un control rápido del sangrado, la amenorrea persistente y la disminución del volumen de los 3 miomas más grandes. Una baja proporción de pacientes presentaron efectos secundarios como los sofocos, la sensibilidad mamaria y la cefalea, y podemos observar que ese porcentaje disminuyó con la administración de varios ciclos de tratamiento. Scott Crane publica una revisión en el 2017
donde los objetivos eran evaluar la efectividad y la seguridad de los moduladores selectivos para el tratamiento de las pacientes premenopáusicas. Se incluyeron 14 ensayos clínicos, en total 1.215 pacientes, y para el metaanálisis solo se incluyeron 11 estudios con una proporción de pacientes de 1.021 pacientes. Entonces, 685 pacientes recibieron moduladores selectivos del receptor de progesterona y 336 recibieron una intervención de control, ya fuera placebo o acetato leuprolide. Los moduladores selectivos de receptor de progesterona usados fueron la mifepristona, que se usó en 5 estudios, el acetato ilipristal en 4 estudios y el azoprisnilo en 2 estudios. Entonces se evidenció que el uso a corto plazo de los moduladores selectivos mejoró la calidad de vida, redujo el sangrado menstrual y tuvo tasas más altas de amenorrea que las observadas con el placebo. Y la evidencia pues solamente se obtuvo con respecto a los moduladores versus el leuprolide de un ensayo clínico. Entonces no se logró evidenciar una diferencia entre estos dos medicamentos con respecto a la calidad de vida y los síntomas del sangrado. Y debido a que solamente fue un ensayo clínico, consideraron que la evidencia era insuficiente para evaluar ese resultado de efectividad. Y lo que se describía también era que los cambios endometriales eran más frecuentes con el uso de los moduladores selectivos del receptor de progesterona. Entonces, en este ensayo clínico publicado en el 2017, se buscaba evaluar la seguridad después del uso prolongado de ese acetato lipristal para el tratamiento con los miomas uterinos. Recordemos que los estudios previos habían realizado solamente hasta 4 ciclos de tratamiento y en este se buscó evaluar el resultado con 8 ciclos de tratamiento. Fue un estudio multicéntrico de corte abierto en 4 países de Europa, entre julio del 2010 hasta marzo del 2015. Se incluyeron 64 pacientes únicamente. Entonces, el estudio demostró que la administración intermitente prolongada de acetato ilipristal de 10 miligramos una vez al día hasta por 8 cursos se toleró bien en pacientes que se encontraban en edad reproductiva y que tenían miomas sintomáticos. Y la repetición de los cursos del tratamiento no condujo a ningún cambio clínicamente significativo a nivel endometrial ni a aumentos en el grosor endometrial. Y estos cambios no aumentaron con los ciclos de tratamiento repetido y fueron rápidamente reversibles luego de que se finalizó el tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los nuevos enfoques de tratamiento en estas pacientes? Tenemos que si presenta mioma FIGO 0 o 1, menores a 3 centímetros de tamaño, la mejor opción va a ser la miomectomía por histeroscopia. Si por el contrario es un tipo 1, pero que mide más de 3 centímetros y la paciente presenta anemia, se recomienda entonces tratamiento médico, ya sea con moduladores o agonistas de la GnRH, para disminuir el tamaño del mioma y restaurar esos niveles de hemoglobina. Si la paciente presenta miomas FIGO 2 o 2.5 que distorsionan la cavidad uterina, el tratamiento va a depender de varios factores y nos podemos encontrar con varios tipos de pacientes. La primera es aquella paciente que se encuentra en edad reproductiva con deseos de gestación, pero tiene un diagnóstico de infertilidad. La segunda es una paciente que se encuentra en edad reproductiva, que no desea de forma inmediata un embarazo, pero desea preservar su fertilidad y presenta miomas sintomáticos. Y la tercera son esas pacientes premenopáusicas sin deseos de concebir, pero que desean preservar el útero y presentan también miomas sintomáticos. Entonces, ¿cuáles serían las opciones para cada uno de estos grupos? Entonces, en el primer grupo se les puede ofrecer 2 ciclos de tratamiento con acetato ilipristal y pudieran presentar 3 resultados posibles. El primero es que la cavidad uterina ya no va a estar distorsionada y se le puede indicar a la paciente que intente concebir de forma natural o someterse a técnicas de reproducción asistida. El segundo es que se presente una regresión que sea o una disminución significativa del volumen del mioma, pero esa cavidad uterina todavía continúa distorsionada o el mioma permanece muy grande debido a que antes del inicio del tratamiento el tamaño era mucho mayor. Entonces estas pacientes podrían tener indicadas la cirugía.
Y el tercero sería que el grupo de pacientes que son pobres respondedoras y se puede presentar hasta en un 20% de los casos. Entonces, como tiene una respuesta inadecuada al tratamiento, la cirugía para ella sería como la única opción. Y en el segundo grupo también se les puede ofrecer tratamiento con acetato y lipristal. Estas pacientes pueden presentar una disminución en el tamaño del mioma y lograr un buen control de sangrado, con lo que se puede evitar la cirugía y restaurar los niveles de hemoglobina. En este grupo de pacientes, entonces, no hay una necesidad urgente de realizar un procedimiento quirúrgico, pues no desean quedar embarazadas inmediatamente. Además, debemos recordar que la tasa de recurrencia luego de una miomectomía puede ser alta luego de que pasan 4 a 5 años, entonces se deben tener en cuenta que generalmente estas pacientes son jóvenes y si llegaran a requerir una nueva intervención en el futuro, el procedimiento podría ser más difícil por presencia de un síndrome adherencial. Y en el tercer grupo tenemos pacientes que están cercanas a la menopausia y la mayoría de estas por su edad pueden presentar miomas múltiples, lo que contraindicaría una miomectomía. Entonces se les pueden ofrecer 4 ciclos de acetato y lipristal. Posterior a esto, pues se evalúa la respuesta. Si fue buena, se puede suspender y se continúa solamente el seguimiento. Si reaparecen los síntomas, podría indicarse un nuevo esquema de tratamiento. Entonces, en este algoritmo se resume un poco mejor las opciones de tratamiento según el perfil de la paciente. Lo primero, como mencionamos, era determinar si los miomas que presentaba la paciente se podían abordar por histeroscopia. Si este era el caso, se indicaba una miomectomía y se podía ofrecer tratamiento previo a la cirugía como preparación endometrial para evitar el sangrado intraoperatorio. Y este puede ser con progestágenos o con anticonceptivos orales. Si la paciente presenta anemia, se puede ofrecer ya sea 1 a 2 ciclos con acetato y lipristal. Si este no es el caso, entonces que se puede abordar por histeroscopia, se debe tratar dependiendo de la edad de la paciente y del deseo gestacional. Si es una paciente que se encuentra en la perimenopausia y no tiene deseos de concebir, vamos a tener en cuenta los síntomas. Si predominan el dolor, se indica ya sea manejo con AINES o con acetato y lipristal. Si predomina el sangrado abundante, podemos indicar el tratamiento ya sea con ácido tranexámico, progestágenos, anticonceptivos orales, los dispositivos intrauterinos con levonorgestrel o el acetato de lipristal. Se les hace seguimiento a los 6 a 8 meses. Si no hubo mejoría y la paciente tiene más de 48 años, se podría ofrecer manejo con acetato y lipristal de forma intermitente, pues esta paciente ya va a estar cercana a la menopausia. Si es menor de 44 años, estaría indicada la histerectomía y como alternativa, si la paciente no desea el procedimiento, se podría ofrecer embolización de las arterias uterinas o la ablación por radiofrecuencia. Y en este caso, pues en Colombia no contamos con la cirugía de ultrasonido guiada por resonancia. Y el otro grupo de pacientes que pudiera llegar a ser de pronto el más complejo son aquellas pacientes que tienen un deseo gestacional. En ellas se debe determinar si el deseo es inmediato o a futuro. Si es inmediato, entonces tener en cuenta el tipo de mioma. Si es un tipo 0 a 2, se puede indicar la miomectomía por laparoscopia. Si es un tipo 3, se puede ofrecer de 1 a 2 ciclos con acetato y lipristal. Y cuando son tipo intramurales o subserosos, tipo 4 mayores de 5 centímetros o tipo 5 o 6 mayores de 6 centímetros, se pudiera considerar la realización de miomectomía por laparoscopia, ya sea asociado o no con un lipristal, y posterior a esto intentar gestación en 4 a 6 meses de después de la cirugía. Si es un mioma único que presenta pues, dificultad para el abordaje quirúrgico por la ubicación, se pudiera ofrecer una ablación. Si el deseo gestacional es a futuro, entonces se puede hacer un seguimiento para determinar si el mioma ha crecido y una opción sería no indicar tratamiento si la paciente se encuentra asintomática y proponerle cirugía cuando desee concebir. Y otra opción sería para aquellas pacientes sintomáticas ofrecerle tratamientos pudiera ser con acetato lipristal
que en este caso podría ser como prevención secundaria para evitar ese crecimiento de los miomas. Con respecto al uso de acetato ulipristal en Colombia, pues quiero mencionar que no tengo como ningún conflicto de interés. En nuestro país se distribuye el medicamento con su nombre comercial, que es Esmia. Vienen tabletas de 5 miligramos para administración por vía oral. Las cajas pueden venir por 28 comprimidos o por 84. Este medicamento tiene registro INVIMA desde el 2016 y está indicado pues, para el tratamiento preoperatorio de los síntomas de moderado a graves en los miomas uterinos. El esquema de tratamiento propuesto acá en Colombia va por 4 ciclos. La primera caja se inicia en la primera semana de la menstruación, se usa por 3 meses, posteriormente se suspende, esa paciente presenta un sangrado y al presentar pues la segunda menstruación se iniciaría el nuevo ciclo de tratamiento. Es un medicamento que no está dentro del plan pues, de beneficios de salud, y pues la información que nos proporcionó el personal del laboratorio GDOM es que se puede encontrar en varias de las farmacias de nuestra ciudad y que tiene un costo cada caja como alrededor de 400.000 pesos, pero que varias de las EPS están autorizando el medicamento si se hace una buena justificación y se diligencia el formato MIPRES. Entonces, como le mencioné previamente, los efectos secundarios más frecuentes en estas pacientes van a ser los sofocos, la sensibilidad mamaria y la cefalea, y otros de los efectos van a tener en cuenta van a ser los cambios endometriales, y desde el 2018, pues entra en controversia si uno de los efectos causados es la toxicidad hepática. Vamos a hablar un poco más acerca de estos dos. Con respecto a los cambios endometriales, entonces tenemos que los moduladores selectivos van a inducir la formación de glándulas quísticas en el endometrio y cambios dentro del compartimiento del estrógeno. En los ensayos realizados hasta el momento no se ha demostrado que estén asociados con malignidad y son reversibles hasta 2 meses, un mes después de suspender el tratamiento. Y se ha evidenciado que estos cambios pueden estar presentes hasta en el 70% de las pacientes durante el tratamiento. Entonces, este fue uno de los resultados evaluados en el PER-4, en el grupo que recibió 5 miligramos de acetato ulipristal, podemos observar en esta parte superior que la mayoría de las pacientes tuvieron una patología que reportaba benignidad en el transcurso del tratamiento. Solamente se reportó el caso de una paciente con hiperplasia, que posterior a los 4 cursos de tratamiento se documentó pues, que tenía una hiperplasia compleja con atipia, pero en el ensayo o en el estudio que mencionaban que cuando se le hizo seguimiento a esta paciente no se logró demostrar que había tenido relación con malignidad. Con respecto a la presencia de pólipos, se presentaron 4 casos de pólipos benignos y hubo un caso de pólipo hiperplásico. Y con respecto a este diagnóstico que aparece acá de adenocarcinoma, ellos mencionan en el estudio que se trataba de una condición preexistente, por eso le ponen enlace acá, pero no nos especifican otros datos de esta paciente. Y en el grupo que recibió 10 miligramos de acetato ulipristal, también observamos en esta parte que la mayoría de las pacientes tenían una patología que reportaba benignidad. Se reportaron 2 casos de hiperplasia, una con diagnóstico de hiperplasia simple sin atipia y una con hiperplasia simple con atipia. También comentaron en este caso que se les hicieron varias biopsias posterior a la finalización del tratamiento y reportaron benignidad. Con respecto a los pólipos, 3 de las pacientes presentaron pólipos benignos y no se reportaron casos de malignidad. En esta gráfica, entonces, ellos comparaban los cambios en el grosor endometrial durante los ciclos de tratamiento con dosis de 5 miligramos y de 10 miligramos de ulipristal. En el eje de las Y observamos la proporción, el porcentaje de las pacientes que tenían un grosor endometrial por encima de 16 milímetros. Si observamos a nivel pues, de la basal, el porcentaje era alto. Y observamos que con el primer ciclo de tratamiento hay un aumento de ese porcentaje que fue mayor con la dosis de 10 miligramos, pero con los cursos del tratamiento posteriores
se presentó un descenso en el porcentaje, incluso por debajo de la basal. Y con respecto a la toxicidad hepática, tenemos entonces que en febrero del 2018 la Agencia Europea de Medicamentos anunció medidas restrictivas para el uso del ulipristal, ya que se presentaron 5 casos de lesión hepática inducidas por fármacos. 4 de estas pacientes terminaron en trasplantes y estaban potencialmente vinculados al acetato ulipristal. Sin embargo, en mayo del 2018 de ese mismo año, el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia anunció que no se logró confirmar que estos casos estuvieran relacionados con el ulipristal, pero tampoco lo descartó. Sin embargo, permitió que se reanudara el tratamiento en las pacientes que tenían indicación, pero que se debían tener en cuenta varias recomendaciones para disminuir los riesgos de lesión hepática. Entonces indicaron que se debía excluir a las pacientes con anomalías o trastornos hepáticos para el tratamiento y se debía hacer control de las enzimas hepáticas durante el tratamiento para minimizar esos riesgos. Y ellos mencionaban también que pues, se trataba solo de 5 casos entre 700.000 a 800.000 pacientes y que en ese número tan grande de pacientes no se había logrado evidenciar la presencia de lesiones hepáticas en todos los estudios que se habían realizado, entonces que podría tratarse de un evento muy raro. Entonces, como lo mencionaba previamente, en la actualidad el uso del ulipristal como tratamiento a largo plazo está aprobado en Europa y en Canadá. La guía europea fue publicada en el 2014. Para esos momentos ellos solamente aprobaban el uso del ulipristal a corto plazo antes de un procedimiento quirúrgico. Y la guía canadiense, que tuvo una actualización en octubre del 2019, y aprueban el uso prolongado de forma intermitente del acetato ulipristal en una dosis de 5 miligramos al día para el tratamiento de los miomas sintomáticos, y ellos describen que no se limitan en el número de ciclos a administrar. Y también indican que es un tratamiento seguro, eficaz y que se toleraba de buena forma, pero que se debía desaconsejar el tratamiento en pacientes que tenían también alto riesgo de insuficiencia hepática, aquellas pacientes que tenían abuso de alcohol, hepatitis conocida o hígado graso. Y recomendaban que se deberían someter a las pacientes a pruebas de detección de riesgo de insuficiencia hepática antes y durante los cursos de tratamiento. Además, se les debería realizar cuando se finalice el tratamiento, ya sea a las 2 o a las 4 semanas, también enzimas hepáticas. Lo otro era que no se indicaba el tratamiento en aquellas pacientes que tenían las transaminasas por encima, 2 veces por encima del valor del límite superior de la normalidad. De igual forma, entonces, en Europa, el año pasado, el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia y la Agencia Europea de Medicamentos indicaron nuevas recomendaciones teniendo en cuenta esos casos de toxicidad hepática. Incluyeron entonces la evaluación de la función hepática antes y durante el tratamiento, y también mencionaban que los ciclos repetidos se deberían indicar únicamente a esas pacientes que no eran candidatas para cirugía, ya fuera por riesgo quirúrgico o riesgo anestésico. Ellos describen que pacientes con ASA 3 o superior, que presentaran pacientes con alto riesgo de adherencia, obesidad, o que no se pudiera realizar el procedimiento de forma satisfactoria porque podrían ser pacientes con múltiples miomas, o aquellas pacientes que presentaran recurrencia después de la cirugía, pues de los miomas. Ellos en esta publicación mencionan que pues, es un dilema aquellas pacientes que presentan infertilidad, porque en ese caso una de las opciones sería pues, el tratamiento con un ulipristal para tratar de evitar la cirugía, y también aquellas pacientes que por cualquier motivo no desean o rechazan la cirugía y pudieran beneficiarse con el uso del tratamiento. Y pues lo más reciente con respecto al tema y lo que nos desinfló un poquito con respecto pues, al uso del medicamento fue esta alerta que fue publicada en abril del 2020, donde la Agencia Europea de Medicamentos suspende temporalmente la licencia del acetato ulipristal
para el tratamiento de la miomatosis uterina. Ellos consideraron que se debe iniciar nuevas investigaciones debido a que se presentó un nuevo caso de lesión hepática grave, una paciente que requirió un trasplante hepático. Entonces ellos recalcan que se trata de un caso en 900.000 pacientes que se encontraban usando el medicamento, pero que sí requiere pues esas investigaciones adicionales. Entonces ellos recomiendan al personal de salud que no se inicien nuevos tratamientos, que se contacten a las pacientes que están siendo tratadas con acetato lipristal y se indique suspender el tratamiento y se les debe indicar a las pacientes esos signos de alarma que hagan sospechar que hay una lesión hepática. Además, que se deben realizar las pruebas de función hepática de 2 a 4 semanas posterior a la interrupción del tratamiento, y también retiraron del mercado todas las existencias que había del acetato lipristal. Entonces, en conclusión, la evidencia apunta a que la progesterona cumple un papel muy importante en la fisiopatología de los miomas y por esto los moduladores se consideran una alternativa en el tratamiento de los miomas. Entonces, con respecto al acetato lipristal, parece ser un tratamiento efectivo a largo plazo en las pacientes con miomatosis sintomáticas y pudiera convertirse entonces en una alternativa al tratamiento quirúrgico o por lo menos un complemento de este. Y teniendo en cuenta pues la alerta publicada recientemente por la Agencia Europea, se deben tomar precauciones al momento de la formulación y estar atentos con las nuevas investigaciones. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o alguien quisiera realizar un aporte.